Bueno, a mí me toca revisar el tema de medicamentos biológicos, reacciones adversas, vacunas y manejo quirúrgico. Bueno, primero declaro, no lo puse, pero que no tengo ningún conflicto de interés. Y quería decirles que este es un tema bastante extenso, que en el fondo yo lo focalicé un poco en aquellos medicamentos de tipo biológico que yo más conozco y manejo, y por lo tanto se va a focalizar en lo que es autoinmunidad sistémica principalmente. Los biológicos más utilizados en enfermedades autoinmunes son de diferentes tipos. Hay algunos que bloquean principalmente la parte de las citoquinas, especialmente en lo que tiene que ver con TNF, el receptor de interleuquina 1, de interleuquina 6, la interleuquina 12, 13, 17, y algunos que también van a inhibir la activación de células, especialmente linfocitos T y linfocitos B. Se utilizan en una variada gama de enfermedades autoinmunes que están ahí detalladas. En cuanto a los blancos de cada una de estas moléculas, ustedes pueden ver que actúan a diferentes niveles, tanto en la producción de citoquinas como en la activación de linfocitos. Y por lo tanto, nosotros podemos suponer que van a tener varias reacciones adversas, especialmente en lo que tienen que ver con infecciones de tipo oportunista. Aquí tenemos las moléculas más utilizadas como agentes anti-TNF, infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, y una nueva, el certolizumab, que tiene asociada una proteína de polietilenglicol que la hace tener una mejor vía media, y además se supone que le da mejor afinidad a las células, a los territorios inflamados de manera crónica. Hay de diferentes tipos, tal como lo dijo la doctora Díaz, algunos son anticuerpos monoclonales quiméricos, otros humanizados, y todos lo que hacen en este caso es bloquear moléculas de TNF. Bueno, la mayoría de estas moléculas tienen efectos adversos que son conocidos. Esto es un metaanálisis que demuestra de que tienen un riesgo de aproximadamente, un odds ratio de 1,5 a 2 en los diferentes tipos de medicamentos. Vean por favor que rituximab, infliximab son las moléculas que más efectos adversos presentan. Retiro por eventos adversos nuevamente rituximab y infliximab como moléculas de mayor retiro por algún tipo de evento no deseado. En cuanto a infecciones severas en este tipo de metaanálisis se consideraron infecciones del tracto especialmente respiratorio, neumonía, tuberculosis, y además infecciones como tipo fúngica. Eventos adversos nuevamente, y bueno, ¿qué es lo importante? Que las moléculas monoclonales, especialmente en lo que tiene que ver con moléculas del tipo anti-TNF, el rituximab también que muestro en este trabajo, tienen mayor incidencia de hospitalizaciones, pero esa incidencia de hospitalizaciones se ve fundamentalmente por cuadros de neumonía o de infecciones de tipo cutánea como la celulitis. Rituximab y infliximab son los anticuerpos monoclonales que están más relacionados con este tipo de evento. Se ve también que el uso de anti-TNF o de moléculas biológicas se asocian en dosis estándar y en dosis alta una mayor cantidad de efectos adversos, pero se ha visto que los pacientes que dentro de la evolución han utilizado metrorexato son incluso los que más efectos adversos de tipo infeccioso tienen. En cuanto a la incidencia de hospitalizaciones, uno tendería a pensar que si estos se relacionan con mayor tipo de infección, especialmente oportunista, también se relacionarían con mayor número de hospitalizaciones. Fíjense que este trabajo muestra que en diferentes tipos de patología, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal y espondilopatía, el uso de los anti-TNF no presenta mayor riesgo de infecciones en relación a aquellos pacientes que son tratados con otro tipo de moléculas no biológicas.
En cuanto al tiempo de uso en los biológicos y la aparición de las infecciones, la mayoría de las infecciones se presentan los 6 primeros meses de uso de las moléculas. Hay muchos trabajos que han hablado de que estos 6 primeros meses es una cosa que hay que evaluar con precaución, porque realmente las patologías, como por ejemplo la artritis reumatoide, tiene mucho más riesgo de infección, especialmente tuberculosis, ya por el hecho de portar la patología a la que se vería agravada por el uso de las moléculas biológicas. Las infecciones oportunistas que uno más le teme son las del tipo infecciones latentes reactivadas de TBC, infecciones oportunistas del tipo viral y las infecciones de tipo fúngica. Este es un trabajo que muestra el riesgo de infecciones oportunistas con micobacterias no TBC en pacientes franceses que fueron seguidos por 3 años. La mayoría de estos pacientes tenían artritis reumatoide y una enfermedad inflamatoria intestinal. El tipo de infecciones que ellos presentaron fueron variadas, bacterianas, bueno, especialmente micobacterias no TBC, virales, especialmente herpes zóster, fúngicas, pneumocitis carini, y vemos que adalimumab, nuevamente infliximab, son las que mayor riesgo de este tipo de infecciones presenta, y que el uso de esteroides de 10 miligramos al día, como menos por al menos 10 a 2 semanas, más el uso de corticoides en bolo, son factores de riesgo que pueden ser independientes para la aparición además de algunas infecciones de tipo oportunista en este tipo de pacientes. ¿Y cuál es la acción entonces del TNF que puede dar manifestaciones tan variadas, desde cuadros oportunistas virales, bacterianos, fúngicos? Y es porque el TNF tiene diferentes acciones en diferentes partes del sistema inmunológico. Uno de esos es la expresión de PAMPs, que son estas moléculas de reconocimiento como los TLR, especialmente TLR4, que lo que va a hacer es estimular la migración de neutrófilos hacia sitios de infección, por ejemplo, para protegernos en contra de infecciones micóticas, pero además el TNF estimula la producción de citoquinas de alarma como interleuquina 1, interleuquina 6, estimula la producción de TNF gamma, lo que hace que haya un mayor influjo de células mononucleares, linfocitos, macrófagos hacia los sitios de infección. Y además, en la TBC mantiene la formación del granuloma, indispensable como para contrarrestar, o sea, mantener retenida en el fondo la infección por tuberculosis. Por lo tanto, lo que les decía anteriormente, uno podría ver activaciones de tipo virales, fúngicas e infecciones oportunistas fundamentalmente. Este es un estudio, un metaanálisis que muestra que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y uso de anti-TNF tienen un riesgo relativo de 2 frente a pacientes que con la misma patología que no utilizan este tipo de medicamentos en cuanto a la producción de infecciones por hongo. Esto se ve comprobado por algunos estudios que muestran que cepas murinas que son homocigotas en cuanto a la pérdida de la producción de TNF pueden presentar una muerte a los 7 días de nacidos cuando se les inocula algún tipo de elemento fúngico. Sin embargo, los que son heterocigotos tienen una mortalidad de solo 40% y al día número 20 de vida, lo que marca cuál es la acción del TNF en la protección de este tipo de infecciones. ¿Qué es lo que haría el TNF? Estimularía la producción de moléculas de adhesión que van a permitir la llegada fundamentalmente de neutrófilos y contrarrestar este tipo de infecciones fúngicas. Bueno, pero también lo que les decía, el TNF mantiene la formación del granuloma, mantiene las unidades entre las células mononucleares, por lo tanto mantiene la formación de la corona de células mononucleares, lo que establece que frente al uso de TNF podríamos tener reactivaciones de TBC que está latente. Este es un trabajo en el que cepas de ratón eran inoculadas normales, eran inoculadas en la semana número 6 de vida, eran inoculadas tempranamente con bacilos de TBC vía respiratoria y a la 6ª semana de vida comenzaba un grupo con tratamiento anti-TNF y el resto se mantenía sin tratamiento, y aquí vemos que ya al día 10 las unidades, los granulomas que ya estaban formados, que se ven en la columna de más a la derecha, estaban formados hasta antes de utilizar el TNF, se desagregan totalmente al día número 9 y al número 21. Sin embargo, en el gráfico de la
izquierda se ve que tanto la producción de linfocitos B, CD19 como la de macrófago está normal a nivel periférico, lo que quiere decir que la producción de estas células se mantiene inalterable, sino que la formación o la mantención del granuloma lo que se ve disminuido. Nuevamente, riesgo de TBC y la localización, los que más se relacionan con activaciones, infliximab y adalimumab, y las presentaciones de TBC habitualmente son de tipo extrapulmonar. Los pacientes con enfermedad reumática y uso de anti-TNF tienen las mayores incidencias de tuberculosis. Lo que les decía ya, la artritis reumatoide les da un punto importante de riesgo, pero el infliximab es de los anti-TNF que más se relaciona con esta activación. Otros anticuerpos monoclonales también han sido estudiados, pero todos con mucho menor efecto que lo hacen los anti-TNF. Aquí vemos que no tan solo son las infecciones virales, o sea, las infecciones oportunistas los que nos tiene que preocupar, sino que también la aparición de algunas patologías o de manifestaciones de tipo autoinmunidad. Y aquí hay un listado de diferentes tipos de patologías que se ven exacerbadas. Las más relevantes son las de tipo lupus inducido, como tipo de lupus inducido por droga y las vasculitis, y desde el punto de vista de la inmunidad organosistémica, las neuritis ópticas y las enfermedades pulmonares intersticiales. Dentro de las vasculitis, que son las manifestaciones más relevantes, está la vasculitis que es cutánea. Eso diría que es lejos lo que uno más ve, y principalmente vasculitis de tipo maculopapular palpable, que en la biopsia se ve, vasculitis leucocitoclástica. Las manifestaciones de tipo vasculitis órgano-específica como renales son súper poco frecuentes. Más del 80% de los pacientes sometidos a tratamiento con anticuerpos monoclonales tienen anticuerpos antinucleares positivos y hasta un 30% de anti-DNA positivo, pero fíjense que la mayoría de los pacientes hacen manifestaciones de lupus leve, habitualmente manifestaciones cutáneas, algunas úlceras orales, artritis, pero es raro que hagan manifestaciones sistémicas importantes porque los lupus severos no superan el 2%. ¿Por qué se producen fenómenos de autoinmunidad? Fundamentalmente porque el TNF activa la expresión de autoantígenos que generan linfocitos producción de anticuerpos y de células del sistema inmune autorreactiva. La neuritis óptica, dentro de las manifestaciones autoinmunes nerviosas, son de las más frecuentes, y otra también son las manifestaciones tipo esclerosis múltiple. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a las vacunas? Bueno, esto muestra cuál es la evolución del sistema inmunológico en relación a una infección y en la administración de vacunas. Vemos que recién, después del día 7 a 10, uno empieza con la producción de IgG. La primera fase es solo IgM, y frente a un segundo encuentro lo que uno busca es que se eleve rápidamente la IgG. Pasa lo mismo en cuanto a la inmunidad de tipo celular. ¿Y qué es lo que vemos? Que en general las vacunas inactivas en los pacientes sometidos a tratamiento con biológicos no deberían tener grandes inconvenientes siempre y cuando se utilicen 2 semanas antes de iniciar la terapia, y en el caso del que el paciente haya iniciado y necesite de vacunación, tiene que suspenderse y se recomienda que se haga en relación a la vida media de cada uno de los medicamentos. Ahora, en el caso de las vacunas activadas, el cuento es un poco diferente. Uno debería utilizarlas también antes de iniciar la terapia biológica, pero en el paciente que ya la está utilizando debe haber una suspensión de 1 a 3 semanas, hasta 3 meses, se recomienda de suspensión antes de una de estas vacunaciones. La única excepción sería el rituximab, que debería suspenderse 5 meses antes de la vacunación y no debería volver a utilizarse mínimo hasta un mes después de la administración de la vacuna. Las vacunas, además de virus vivo, estas podrían tener un poco más de complicaciones, pero lo importante es considerar las viremias que se hace tras la vacunación para saber en qué momento poder reincorporar nuevamente el anticuerpo monoclonal. La varicela en general da viremias más bien cortas, de 2 semanas, el herpes zóster un poco más, de 4 semanas, la vacuna trivírica entre 1 a 3 semanas y la vacuna de la polio viva 1 semana.
Entonces, en resumen, vacunas inactivadas 2 semanas previo al inicio de la terapia biológica, pacientes con terapia biológica, elegir el punto de mayor inmunosupresión de acuerdo a las vías medias, la excepción del rituximab, y las vacunas vivas 2 a 4 semanas previo al inicio de la terapia biológica, 1 a 3 meses en los pacientes que ya están con terapia vigente, y en vacuna de herpes zóster, ver que las vacunas de subunidades tienen mucho mejor duración a largo plazo y además menos relación con neuralgia posherpética, por lo tanto deberían preferirse. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas, fíjense que es algo que no está tan estudiado, pero sí se sabe que los pacientes que usan biológicos tendrían más complicaciones, especialmente de herida operatoria en relación al uso de los anticuerpos monoclonales, pero hay diferentes estudios y con resultados que son contrapuestos. El primer estudio que mostré, el de Narula, es un metaanálisis que muestra que tienen un odds ratio de 1,56 en general, con complicaciones quirúrgicas infecciosas y no infecciosas, pero aquí hay otro metaanálisis en que muestra que no hay tal factor de riesgo. Por lo tanto, en cuanto a la cirugía, lo que se recomienda es que haya suspensión de medicamentos biológicos desde 1 a 3 meses previo a cualquier cirugía. Como conclusión, la terapia con medicamentos biológicos es utilizada en una gran variedad de patologías. Previo a su indicación se debe realizar el descarte de patologías infecciosas que pueden verse activadas con el uso del medicamento, especialmente tuberculosis, y considerar la aparición de infecciones oportunistas por hongo y por virus. Y aquí por virus entonces tenemos que ver principalmente hepatitis B, hepatitis C y VIH. En el paciente candidato al uso de terapia biológica se debe chequear el calendario de vacunación, actualizarlo y en caso de que el paciente ya lo esté utilizando, ir viendo las vacunaciones según correspondan y los fármacos que está el paciente también utilizando como tratamiento. Y en cuanto a lo de la cirugía, los procedimientos quirúrgicos no tienen contraindicación, solo que hay que suspender los biológicos en un tiempo adecuado.